Seguimos con la información, pero nos movemos. Vamos a ir hacia Rumania, porque lo que está pasando llama mucho la atención. La justicia rumana, esto es información de último momento, rechazó el recurso del candidato, recordemos, anti-OTAN, Calin Georgescu, para presentarse a las elecciones. El ganador de la primera vuelta no va a poder presentarse a las elecciones que se van a repetir en Rumania, porque evidentemente a algunos no les gustó el resultado. Para hablar del tema estamos en comunicación con Tadeo Castiglione, analista en relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Tadeo? Muy buenas tardes, estimada Leila, estimado Alejandro, a toda la audiencia. Como siempre, un enorme placer y bueno, más en estos momentos tan críticos del mundo, poder estar presente haciendo estos análisis. El gusto siempre es nuestro, Tadeo. Bueno, te vamos a llevar para Rumania para que nos expliques un poco, si es que podés, porque a veces es difícil entender lo que pasa en un país como Rumania, que es miembro de la Unión Europea y que está en riesgo la democracia, ¿no? Porque, bueno, contanos qué pasó. Venimos hablando de Calin Georgescu, estábamos a la espera de que se repitan las elecciones, con muchas dudas de que pudiera participar este candidato que evidentemente molestó mucho. Claramente, un candidato antisistema abiertamente declarado, un candidato que ni siquiera se esperaba que obtenga la cantidad de votos que obtuvo en la primera vuelta electoral. Esto significó un verdadero terremoto político electoral, no únicamente en Rumania, sino de repercusión en toda la Unión Europea. Y lógicamente un candidato con este énfasis, con esta matriz de pensamiento, contradice mucho de lo que se había venido invirtiendo principalmente en Rumania como país, como estructura para contención de la Federación Rusa en esta política de la expansión de la OTAN. Entonces vemos que esta proscripción totalmente ilegal que se da en contra de Calin Georgescu, porque si analizamos cada una de las más de 1000 denuncias presentadas, vemos que una es más disparatada que otra, que no hay ninguna consistencia real para cancelar su candidatura. La única consistencia real es que las encuestas dan que estaría sacando entre un 40 y un 45% de los votos si se repiten las elecciones, lo cual lo deja muy bien parado para incluso llegar a formar gobierno. Entonces, con todo esto, claramente vemos que aquí hay una mano negra desde la Unión Europea, desde la OTAN, para proscribir un candidato popular que representa una voz que va en contra de los intereses europeos, en contra de los intereses, no vamos a decir europeos, porque en realidad son los intereses de Bruselas, de la élite europea y no de los pueblos que claramente estarían representando un candidato que se le escapó verdaderamente del sistema y han tenido que crear todo este bochornoso escándalo judicial. Tadeo, ¿qué tal? Te saluda Alejandro desde aquí. Te consulto sobre las repercusiones a nivel social también, ¿no? Porque lo que fuimos viendo a la par de las prohibiciones judiciales fue que en Rumania se fueron incrementando las movilizaciones, ¿no? Y un pueblo que sale en defensa de la democracia y de un candidato. Sí, y recordemos también que estas mismas movilizaciones populares obligaron prácticamente a que renuncie el presidente que estaba en ejercicio, lo cual derivó en una gran crisis política actual todavía en Rumania, y que, bueno, después de esta noticia de que primero que se le había prohibido su presentación electoral, él apela al Tribunal Constitucional, hubieron manifestaciones masivas y aún así ahora hace pocos minutos el Tribunal Constitucional termina de garantizar la proscripción total de Georgescu, y esto va a derivar en más protestas masivas y en una desestabilización aún más del país, en los cuales, bueno, no tiene pinta de que se pueda escapar rápidamente o se va a solucionar esto de alguna u otra manera, porque estamos hablando que el candidato con mayor previsión electoral ha sido totalmente prohibido y todo el pueblo, o una inmensa mayoría del pueblo, queda totalmente desamparado en su elección política. Esto no es algo menor y esto representa una apuesta fuerte que hace la Unión Europea, que hace la OTAN, para mantener el status quo, para mantener este establishment gubernamental, teniendo en cuenta las grandes inversiones militares que está haciendo la OTAN dentro de Rumania, en los cuales van a trasladar las principales bases de la OTAN,
y van a convertir a Rumania en el principal bastión de la OTAN, con también las proyecciones hacia el Mar Negro y todo lo que tiene que ver en el pensamiento de un conflicto prolongado en contra de Rusia, o un conflicto a futuro aún mayor en contra de Rusia. Entonces vemos que bajo esta dinámica de la OTAN, de la Unión Europea, se suprime la voluntad popular en Rumania a costa, o vamos a decirlo, a favor de un beneficio pro-europeo, que como veníamos repitiendo, no es a favor de los pueblos europeos, sino a favor de la élite gubernamental en Bruselas. Es clarísimo eso. Después vamos a hacer hincapié, pues está claro que probablemente sea la causa, ¿no?, sobre la cual descanse esta falta de democracia, ¿no?, por parte de la OTAN y sobre todo, obviamente, de Bruselas. En esa lógica te consulto porque en las manifestaciones, en las últimas, se vieron también distintos dirigentes rumanos que se solidarizaron también con Georgescu y que también se pusieron a disposición en términos de poder coordinar o en última instancia, en este caso, encabezar también lo que puede ser una opción de gobierno distinta a, obviamente, la que vienen proponiendo desde Bruselas. ¿Cómo ves la figura de otros dirigentes como George Simion o otros que aparecen también dentro de los distintos partidos rumanos? Bueno, la actitud es más que loable y noble, pero si fueron capaces de cancelar una elección, declararla ilegal, perseguir políticamente, judicialmente a un candidato y proscribirlo, ¿qué vamos a esperar de otros tipos de resultados por más que se permitan a otros candidatos? Esto es avalar una pantomima total. Claro. Y creo que al final vamos a terminar derivando en un fraude, como se decía en aquella época en Argentina, el fraude patriótico, para que nada cambie, para que se mantenga el sistema, y vamos rumbo a eso lamentablemente en Rumania. Un punto creo necesario es que esto también logró despertar la conciencia en otros países, y por ejemplo hemos visto manifestaciones en Serbia con banderas de Rumania. Ya no existen las banderas de Ucrania como años anteriores, ahora todos defendiendo al pueblo rumano en medio de esta intransigencia total que se da. Pero también hay que tener cuidado, y me voy a tomar voy a robar un minuto del tiempo para mencionar que incluso las actitudes de los dirigentes de Estados Unidos, como el vicepresidente Vance o Elon Musk o otros importantes dirigentes de Estados Unidos que condenaron los días anteriores la proscripción de Georgescu, que seguramente en las próximas horas se van a pronunciar de nuevo. Recordemos que lo que ellos tratan de volcar es que tanto el sistema actual como si hubiera un cambio de sistema responda a los intereses de Washington en esta también disputa que hay entre la Unión Europea y Washington, lo cual no quiere decir que Washington esté apoyando un líder popular, sino porque ellos quieren tirarlo para su redil, lo cual también es interesante de analizar en estos momentos porque hay mucha confusión y todo esto se vuelve totalmente un cúmulo de desestabilización en los cuales cualquier jugada que se haga de aquí hacia adelante va a significar grandes transformaciones hacia el futuro de Rumania. Claramente. Te digo, bueno, también está el tema de, vemos Rumania y vemos que en la Unión Europea, donde siempre se levantan las banderas de la democracia, bueno, en este caso vemos cómo la pisotean. Después también levantan la bandera de la libertad de expresión y ahora, en el caso de Rumania también, ponen el foco en el uso de TikTok, subestimando la capacidad del pueblo rumano para elegir, ¿no? Dicen que todo se debió a la buena utilización que hizo Georgescu con TikTok, y ahora, ¿pensás que a partir de esto empieza a haber una política un poco más fuerte que limite las distintas redes sociales? En este caso TikTok, bueno, sabemos que también hay un sesgo porque es China, pero en general siempre sucede esto en Europa, ¿no?, que intentan limitar la libertad de expresión en las redes sociales. Bueno, todos los males y las acusaciones históricas de Europa, del eje occidental que se daba hacia la Unión Soviética o hacia el Pacto de Varsovia y todos estos países, bueno, todos los vicios que acusaban a los otros lo han cometido y lo siguen cometiendo y lo están cometiendo delante de todo el mundo actualmente la Unión Europea. Esta prohibición sistemática, la utilización de los servicios de inteligencia, el control total de la prensa, absolutamente todos estos sistemas lo manejan los gobiernos europeos, y desde Bruselas se da claramente órdenes respecto a una persecución tanto en diferentes niveles, pero incluso como la hemos visto en Rumania, donde han desplegado absolutamente todos sus potenciales. Entonces no creo que esto cambie, que incluso
lamentablemente todo aparenta que va a ir para peor, estas políticas de mayor censura, mayor dominio comunicacional, y recordemos, bueno, el fantasma ruso por todos lados, cualquiera que diga algo por asomo que sea oposición a los pensamientos europeos, ya es un espía ruso, ya empiezan a agitar todos los fantasmas que ya conocemos, y claramente esto es una política que viene de la Unión Europea y que la van a continuar potenciando aún más, y más aún cuando sus intereses están en riesgo, pero esto también demuestra la desesperación actual, porque ya no logran manipular a las masas y únicamente les queda mantener el sistema por la fuerza, de tal manera que lo que estamos viendo actualmente en Rumania. Bueno, muy importante como siempre hacer un repaso de lo que sucede, porque después también vemos a Bruselas marcándole al resto de los países del mundo donde hay democracia y donde no hay democracia, cuando puertas adentro pasan este tipo de cosas. Gracias, Tadeo, como siempre, por tu tiempo con Sputnik. Muchísimas gracias, Leila, Alejandro, y un saludo a toda la audiencia. Y bueno, como siempre, un compromiso con la verdad. Fuerte abrazo. Abrazo grande. Pasaba el analista en Relaciones Internacionales, Tadeo Castiglione. Séptimo piso, donde los